¿Qué tal? Para mí es un gusto presentarles mi tema de investigación que se relaciona con medición de vena cava inferior en trauma. Mi nombre es Odrin Escelino Ramírez Orozco y soy residente de primer año de cirugía general del Hospital Roosevelt. El título de la investigación es Diámetro de vena cava inferior como factor predictor de shock en trauma. Es un estudio analítico prospectivo en pacientes con politraumatismo ingresados en la emergencia de cirugía de adultos del Hospital Roosevelt en el periodo de tiempo de enero de 2023 a octubre de 2024. En cuanto a datos importantes a mencionar relacionados con trauma, encontramos que 4.5 millones de fallecimientos ocurren a causa de traumatismo. El 70% de ellos corresponde a hombres y pues el traumatismo se da con una relación de 1 a 3 y 1 a 4 respecto a mujeres, teniendo la mayor incidencia en el sexo masculino. Está en un promedio de edad de 15 a 44 años la mayor parte de casos de politraumatismo, teniendo un grupo etario mayormente afectado de los 30 a los 45 años. Es la tercera causa de mortalidad por accidentes automovilísticos. En la siguiente gráfica, pues encontramos la mortalidad global que se relaciona con trauma, en donde podemos evidenciar que la tasa de mortalidad pues, es más alta en pacientes donde se encuentra mayor densidad vehicular o mayor cantidad de vehículos motorizados y donde pues, se cuenta con población más violenta o con menos educación vial. Los países con menor tasa de mortalidad son, primero, países que tienen la capacidad para resolver problemas relacionados con trauma y que cuentan con mejor educación vial para poder disminuir la mortalidad global en estas regiones. Encontramos que existe una distribución temporal de la muerte que se relaciona con los pacientes politraumatizados, que clasifica a los pacientes con politraumatismo en tres grupos, dependiendo de el tiempo en el que se hace la evaluación y el manejo del paciente. Encontramos que hay un pico que se da de forma inmediata, en donde se clasifica a los pacientes como politraumatizado tipo 1 y este representa el 50% de pacientes politraumatizados, que es el primer pico y se encuentra en la evaluación inmediata. En el segundo pico se encuentra el 30% de pacientes politraumatizados, se clasifican como politraumatizados tipo 2 y es en la evaluación temprana. Ahí es donde encontramos la famosa hora de oro, donde se relaciona con la posibilidad de poder salvar a los pacientes o de poder tener contacto con ellos, evaluarlos y poder tratarlos y lograr una mejor supervivencia. Encontramos que el 20% restante se encuentra en el tercer pico, que habla sobre la mortalidad tardía, y ahí se encuentran pues, los politraumatizados tipo 3. Acá encontramos un esquema sobre pues, los picos de los que se hablaron hace un momento, donde encontramos que el primer pico pues, es donde se encuentra la mayor cantidad de muertes, donde es muerte inmediata. Se encuentra un segundo pico donde se encuentran las muertes tempranas, donde ahí comienza a haber problemas en la evaluación inicial y en el manejo. Y existe un tercer pico donde ya se relacionan con un tiempo más prolongado, donde se hablan ya de semanas, donde también puede existir mortalidades relacionadas con traumatismo, pero subsecuente a este, no directamente con las lesiones que se pudieron manejar en el segundo pico. En cuanto a la evaluación inicial en trauma, encontramos el ABCDE de la evaluación, en donde podemos encontrar que la eh, es el mantener la vía aérea y el control de la columna cervical. B se relaciona con el manejo y la valoración de la respiración y la ventilación. C, pues el control de la hemorragia. La D, que se relaciona con la evaluación neurológica de los pacientes. Y la E, es la exposición y el control ambiental sin
poder exponer al paciente al peligro de hipotermia. En la evaluación complementaria de un paciente politraumatizado, pues aparte de los signos vitales, encontramos que también se puede utilizar la ultrasonografía, como es el caso del ultrasonido FAST y FAST. Y en este caso, pues la medición de vena cava inferior. También se puede utilizar el lavado peritoneal, la tomografía axial computarizada y la laparoscopía, dependiendo el caso que se tenga con el paciente. Pues el ultrasonido FAST se dice que se inició a utilizar la ultrasonografía en trauma aproximadamente en los años 80. Es un método rápido, no invasivo, que no requiere preparación ni movilización del paciente, que puede utilizarse rápidamente si la condición del paciente cambia. Permite identificar la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. En cuanto a la evaluación del ultrasonido FAST, pues tenemos un esquema donde se visualizan las primeras dos ventanas, que sería la hepatorenal y la esplenorenal, con un FAST positivo donde se evidencian imágenes anicogénicas sugestivas del líquido libre. En el siguiente esquema, pues encontramos también imágenes anicogénicas sugestivas del líquido libre a nivel pélvico y a nivel pericárdico, que estas pues ya son indicaciones pues de tratar de forma quirúrgica o de poder progresar a otros estudios dependiendo de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica de los pacientes para poder valorar los tratamientos. En cuanto a la medición de la vena cava inferior, pues se dice que es un método útil para realizar un seguimiento visual de los cambios dinámicos cualitativos de la presión venosa central respecto a la presión intraabdominal. En cuanto a la fisiología, encontramos que el colapso de la vena cava inferior se da por dos componentes importantes. El primero es la presión venosa central y el siguiente es la presión intraabdominal. Debemos tomar en cuenta de que la colapsabilidad de la vena cava inferior pues no se da de forma repentina, sino que todo al final tiene una explicación y estos pues obedecen los mismos principios biofísicos de la presión venosa central. La ecografía o la sonografía de la vena cava inferior resulta un método útil para realizar el seguimiento visual de todos estos cambios dinámicos de la presión venosa central. Existen tres factores que se relacionan con la colapsabilidad de la vena cava inferior, ya que la presión dentro de la vena cava inferior disminuye con inspiración espontánea, debido a que la aurícula derecha es una estructura de pared delgada y que es distendible, y la presión en su interior cae con la presión pleural durante el esfuerzo inspiratorio espontáneo. En la caída de la vena cava, en la caída de la vena cava, la presión venosa central es transmitida hacia la vena cava inferior y el grado en el que la presión venosa central cae durante la inspiración espontánea depende de tres cosas importantes. La primera es la caída de la presión pleural, la segunda es la función del retorno venoso y la tercera es la función cardíaca. La presión dentro de la aurícula derecha durante la inspiración espontánea se ve influida por la presión pleural, que tiende a disminuir la presión venosa central, el retorno venoso en la parte inferior del cuerpo, que tiende a aumentar la presión venosa central, y la función cardíaca, que al expulsar sangre del tórax también tiende a disminuir la presión venosa central. Acá pues tenemos algunas imágenes que ejemplifican cómo se realiza la medición de la vena cava inferior, en donde pues existen varias formas de realizarlo. Se puede hacer en decúbito, se puede hacer en bipedestación, ya sea en un plano subsifoideo o en uno torácico. Acá podemos encontrar que las primeras pues se tienen que realizar en OM con un transductor que se encuentre dentro de 3 a 5 MHz de frecuencia y generalmente se puede hacer con un transductor convexo
y pues se puede realizar la respectiva medición. Y la medición pues de la compresibilidad se hace midiendo la distensibilidad máxima menos la mínima. Teniendo esto, se divide dentro de la distensibilidad máxima y se multiplica por 100, teniendo así el valor de colapsabilidad de la vena cava inferior. Acá tenemos un ejemplo de cómo podríamos tener tanto en un esquema sencillo como ya en una medición ultrasonográfica la colapsabilidad de la vena cava inferior, ya que, como bien se explicó hace un momento, en la inspiración la vena cava inferior tiende a colapsarse. Acá tenemos otra ejemplificación donde existe una dilatación de la vena cava inferior o una ausencia en la colapsabilidad, tanto en esquema como en una evaluación ultrasonográfica. La medición de vena cava inferior ha sido utilizada ampliamente en muchos ámbitos, en varios contextos, como en el índice de colapsabilidad que se relaciona con hipotensión transoperatoria, el valor pronóstico de la vena cava inferior que se relaciona con insuficiencia cardíaca aguda o el uso de respuesta a volumen en sepsis. Esta medición ha sido ampliamente utilizada y estudiada por varios investigadores y en este caso que se relaciona más con el politrauma, que hablaría más sobre el hecho de shock hipovolémico, pues podemos encontrar que a diferencia de taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, o falla cardíaca, donde la vena cava se encuentra fija y distendida, en la hipovolemia pues existe una vena cava inferior flexible y colapsable, sabiendo de que esta puede ser vulnerable a los cambios de volumen. Entonces, así es como se va valorando pues la respuesta a volumen en los pacientes con hipovolemia. Y hablando directamente sobre el estudio, pues encontramos que en cuanto al planteamiento del problema, los pacientes politraumatizados representan un reto complejo en la evaluación inicial del paciente, porque esta debe ser rápida, concisa, para un diagnóstico y tratamiento ideal. Hoy en día existen métodos y herramientas invasivas y no invasivas para la evaluación del estado del paciente, siendo uno de ellos la evaluación por ultrasonografía de vena cava inferior, que es un método rápido, fácil de utilizar y disponible en nuestro medio. Teniendo así nuestra pregunta de investigación ¿es la medición ultrasonográfica de vena cava inferior un factor predictor de shock en pacientes politraumatizados? La justificación del estudio se habla sobre que dentro de las principales causas de muerte de la tercera y cuarta década de vida encontramos los traumatismos. La medición ecográfica puede ser una herramienta útil al realizar la medición de diámetro de vena cava inferior en pacientes con politraumatismo, sabiendo que es un motivo frecuente de consulta en este hospital y que gran número de casos pueden verse beneficiados al mejorar el monitoreo hemodinámico de estos pacientes en cuanto a su respuesta al volumen y el riesgo de los pacientes de cursar con shock hipovolémico, permitiendo de esta manera tener una evaluación rápida, sin necesidad de procedimientos invasivos, con una herramienta confiable y disponible en la emergencia de este hospital, lo que justifica el estudiar la utilidad de dicha prueba para complementar y mejorar un diagnóstico. En cuanto a los objetivos del estudio, encontramos el objetivo general, que es establecer la relación entre el diámetro de vena cava inferior y el desarrollo de shock en pacientes politraumatizados. Tenemos dos objetivos específicos, que es identificar el perfil epidemiológico de los pacientes ingresados por politraumatismo al servicio de emergencia y cirugía. El segundo es determinar la mortalidad de pacientes politraumatizados que cursan por shock.
En cuanto a las características del estudio, pues es un estudio de validación de prueba diagnóstica de la medición de vena cava inferior mediante ultrasonografía como factor predictor de shock en pacientes politraumatizados. Dentro de los pacientes que se encuentran ingresados en la emergencia de cirugía de adultos del Hospital Roosevelt en el periodo de tiempo de enero de 2023 a octubre de 2024. La población, pues habla que son los pacientes que ingresan a emergencia de cirugía de adultos del Hospital Roosevelt con historia o evidencia de lesión directa o indirecta de politraumatismo. El sujeto de estudio, pues los pacientes politraumatizados que fueron ingresados en emergencia de cirugía de adultos del Hospital Roosevelt. La muestra se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia para incluir un estimado de 332 pacientes, según el promedio anual de pacientes que consultaron en emergencia de cirugía de adultos. Esto tomando en cuenta un estimado de 3.324 pacientes que consultaron por politraumatismo en el año 2021, según el Departamento de Estadística del Hospital Roosevelt. En cuanto a los criterios de inclusión de los pacientes, encontramos que sean pacientes mayores de 14 años, pacientes con ingreso a emergencia por motivo de politraumatismo y en los criterios de exclusión tenemos pacientes con quemaduras locales en el sitio de la evaluación ultrasonográfica, abundante panículo adiposo que dificulte la evaluación, que sean pacientes embarazadas o pacientes que pidan ingreso contraindicado en las primeras 24 horas. El, el estudio pues se clasifica como, según los aspectos éticos de investigación, como un nivel 2, que es una investigación con riesgo mínimo, que habla sobre todos aquellos estudios prospectivos que empleen el riesgo de evaluar procedimientos comunes como examen físicos o psicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios entre los que se puede considerar pesar al sujeto, realizar pruebas de agudeza auditiva, visuales, electrocardiogramas o algunos estudios, como en este caso, que es la realización de ultrasonografía. En cuanto a lo que se realizará durante el estudio, pues teniendo al paciente en la emergencia con el motivo de consulta de politraumatismo, pues se le solicitará y se le dará la información necesaria para ver si está de acuerdo o si está en la disponibilidad de poder participar en el estudio, brindándole un consentimiento informado y hoja de autorización para que éste pueda incluirse en el estudio. Posteriormente, pues se procederá a realizar la medición ultrasonográfica de la vena cava inferior en cuanto al diámetro y el índice de colapsabilidad y se tomarán algunos datos de signos vitales, como es la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, la presión arterial sistólica y también se medirá el estado de conciencia de los pacientes al ingreso, una hora después y a las posteriores 24 horas, teniendo en cuenta también el estado del paciente, es de si estarán vivos o si se encuentran muertos, ya sea a la hora o las 24 horas en que el sujeto permanece dentro de la evaluación del estudio. Posteriormente, pues estos datos se registrarán en el programa de Microsoft Excel, haciendo un registro de todos los datos de los pacientes para posteriormente exportarlos al sistema de IBM SPSS y posteriormente pues hacer el manejo estadístico para buscar la sensibilidad y la especificidad del- de la prueba diagnóstica y poder así determinar la relación que tiene con el aparecimiento de shock. El- Esto es con respecto a el estudio de la medición de vena cava inferior y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.